La semana pasada la Universidad de Verano de Maspalomas trató desde un punto de vista multidisciplinar la transexualidad. Se habló de lo que se ha avanzado y de lo que queda por hacer. En nuestro país, los menores transexuales no pueden cambiar su nombre en el DNI hasta que cumplen 18 y todavía se enfrentan a un trato que no deberían de tener por parte de profesores, médicos o instituciones. También se abordó la aceptación familiar de la transexualidad, que es clave, pues marcará la vida adulta de esa persona, que para el... María José Hinojosa es psicóloga del colectivo Gamma y una de las personas que participó en esa jornada sobre la transexualidad. Señora Hinojosa, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Me gustaría comenzar de una forma positiva. Se ha hablado en esas jornadas de que se ha avanzado mucho. ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué hemos superado? Pues ha avanzado en el sentido principalmente del apoyo familiar, como antes ya han nombrado. Hace unos años asistíamos a un momento en el que las familias desconocían absolutamente la realidad de sus hijos y sus hijas transexuales. No sabían estos menores ni tampoco los adultos dónde acudir, los circuitos sanitarios eran desconocidos, a nivel educativo no existía ningún protocolo que indicase las medidas a tomar por parte del centro para incluir e integrar a estos menores, y todas estas situaciones han ido poco a poco avanzando y han mejorado. De hecho, han mejorado tanto en nuestra comunidad autónoma que ya contamos con una ley que recoge y reconoce los derechos de las personas transexuales y hace especial hincapié con los menores. La autocrítica es clave para mejorar. ¿Dónde están las carencias? ¿En dónde podemos mejorar todavía? ¿Ese protocolo está funcionando correctamente? ¿Es conocido ya generalmente? Pues no. La verdad que muchos centros no conocían este protocolo, que ya viene siendo una realidad desde el año 2013. La ley entró en vigor en 2015, aunque se aprobó en el año anterior, en 2014, y justo en este momento se están elaborando los reglamentos que la harán efectiva. Lo más importante es precisamente que con esta ley todos los centros van a estar obligados, aunque la palabra obligatoriedad no nos gusta porque siempre la pedagogía del cariño es lo mejor, ¿no? Pero esta ley va a reconocer a nivel social y todos los derechos de los menores y de los adultos en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, y va también a tener un alcance a nivel social muy importante porque, como ya vemos hoy, se está hablando de la transexualidad no solamente en foros de tipo cursos, jornadas, sino también medios de comunicación. El impacto de los medios de comunicación está siendo muy grande, está habiendo un alcance que está llegando a todas las familias, que a nosotros es en parte lo que más nos interesa, ¿no? Que a nivel social y familiar se conozca para que estas familias, estos padres, estas madres puedan acompañar en los procesos de transición a sus hijos y lo hagan de una manera temprana. Esto es un poco el mensaje que también se quiere lanzar, para que no esperemos a que el sufrimiento de estos menores, que suele tener un punto muy álgido en la adolescencia, tenga que llegar a ese punto, sino que empiecen incluso con sus 6-7 añitos ya a vivirse, incluso antes, en aquellos casos en los que los menores así lo manifiesten, ¿no? Tenemos que acompañar socialmente a nuestros niños y a nuestras niñas transexuales. Ya que estamos centrándonos en la familia, ¿qué pasos debe seguir una familia que tiene un menor transexual? ¿Cómo deben darse cuenta y cómo podemos ayudar a esa persona? Principalmente desde que su hijo o su hija le manifiesta su deseo de vivirse y de ser aceptado en la identidad que siente como propia. En ese momento la familia debe escuchar, debe atender esta demanda y debe comenzar a buscar la ayuda. Si tienen menos de 14 años, debe acudir al pediatra, que será el que derive o la que derive a la unidad de atención a las personas transexuales. Tenemos la fortuna en nuestra comunidad autónoma de contar con 2 unidades provinciales que son las responsables de acompañar en el proceso sanitario. A nivel educativo, una vez que el menor ya va viviendo esta identidad, sobre todo a nivel familiar, comunicar al centro educativo su deseo como padres, como familia, de que se integre a este nivel, ¿no? Y eso conlleva el ser llamado o llamada en el nombre que siente como propio, su derecho a acudir con la vestimenta que elija, su derecho a usar los baños que son propios de su identidad sentida y no de la asignada al nacer, y integrarse pues a todos los niveles, social, familiar, sanitario y educativo. Señora Hinojosa, yo me pregunto, ¿debemos hablar con el menor cuando él nos comunica su identidad o le facilitamos las cosas si nosotros nos adelantamos y hablamos con él?
Yo pienso que cuando hay una buena comunicación en la familia, cuando hay un buen vínculo, un buen escenario de confianza entre padre e hijo, la situación suele ser muy facilitadora. Tenemos que escuchar a nuestros niños, tenemos que atender sus necesidades y esta es una muy importante, si no la más importante, su identidad. Y la identidad, no olvidemos que es un derecho. No hay que esperar a que nos lo reconozcan desde fuera, no hay que esperar a que alguien nos diga tendrías que acompañar a tu hijo. Es una responsabilidad como padres, como madres, el atender esa necesidad y ese grito desde que los escuchamos. Y dije antes que suele ser incluso a veces antes de los 6, 7 años, porque desde los 3 añitos nuestros niños ya se identifican en un género y una identidad. Entonces, si ahí empezamos a ver indicadores claros, hay que atenderlo, desde dentro de casa hacia afuera. ¿Cuál es la tendencia? ¿La aceptación de la transexualidad está generalizada entre las familias canarias o encuentran casos en los que el transexual no encuentra el apoyo que debería en las familias? Pues ambas situaciones se han dado. Lo que ocurre es que las familias que nos llegan al colectivo GAMA, el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Canarias, son aquellas familias que apoyan, porque si no los niños difícilmente llegarían a una entidad como la nuestra. Es verdad que también atendemos a adultos y nos relatan cómo no siempre han tenido ese apoyo de sus familias, cómo se nos han caído del sistema educativo, cómo han sufrido la transfobia. Yo sí estoy viendo una evolución muy importante en los últimos años, sobre todo quizás de hace 5 o 6 años a esta parte, un apoyo cada vez mayor de las familias canarias y hay que romper una lanza a favor, ¿no?, de este movimiento y de este avance a nivel familiar. Pero no olvidemos que son muchas las familias que se quedan en sus casas, que no entienden la transexualidad, que no comprenden lo que le ocurre a sus hijos y precisamente a esas familias en las que hay que llegar con este mensaje. El derecho a la identidad es un derecho que hay que asistir, está reconocido legalmente y no olvidemos que socialmente también hay una aceptación cada vez mayor. ¿Qué consecuencias puede tener que un transexual no tenga apoyo en casa? Porque me imagino que de todos los apoyos que puede tener, institucional, en el colegio, el principal es el familiar. ¿En qué puede derivar la falta de apoyos? Pues principalmente no poder iniciar su proceso, un tratamiento hormonal de un menor de 13 años, si no es autorizado por la familia, no se puede llevar a cabo. Aparte de lo que conlleva ya una secuela emocional el vivirse en una familia que no reconoce la identidad que siente como propia, ¿no? A nivel psicológico, depresión, ansiedad, se nos caen del sistema educativo, no quieren ir al centro educativo porque si no se les reconoce su propio derecho dentro de casa, fuera también es muy difícil. Los centros educativos, si no cuentan con el apoyo de la familia, si son muy pequeños y muy pequeñas, tampoco pueden hacer nada. Entonces estamos hablando de que es el principal colchón de apoyo de estos menores y de estas personas transexuales, la familia. Hay que apoyarla mucho y acompañarla, pero dándole información. Muchas familias son resistentes porque no conocen el alcance de la transexualidad ni las consecuencias que tiene el no acompañarla adecuadamente. Una familia que desconoce qué puede hacer, ¿a dónde podría dirigirse? Por ejemplo, al colectivo GAMA. Colectivo GAMA, también, bueno, hay otros colectivos en las islas, tenemos Altijay, Algarabía, la coordinadora LGTB de Canarias tiene presencia en todas las islas. Aquí en nuestra isla de Gran Canaria, el colectivo GAMA, también Crisalis como entidad que trabaja para acompañar a las familias y a los menores transexuales, hay un entramado social importante. Sin duda, como referencia especializada, pues el colectivo GAMA lleva ya más de 20 años acompañando a familias y a menores y estamos encantadísimos y encantadísimas de que acudan a Tomás Morales número 8 bajo. Las redes sociales también son un buen ejemplo, ¿no?, que puede dar información. Tenemos presencia en Facebook, en Twitter. El colectivo GAMA también tiene página web. Yo creo que es fácilmente accesible, ¿no?, esta información a estas familias. ¿Qué importancia tiene el apoyo que puedan recibir en los centros de educación? ¿Existe transfobia entre los jóvenes de los institutos o también se va por el buen camino y se evoluciona favorablemente? Sigue existiendo transfobia, porque no olvidemos que al iniciar los procesos, estos menores, al iniciar sus cambios, son muy visibles. Estos cambios visibles conllevan, por un lado, un aspecto positivo que es una mayor visibilidad.
hay más referentes naturalizados y esto conlleva el que poco a poco se vaya integrando la transexualidad en la cotidianidad del día a día como algo normal, diverso y que enriquece. Pero también se exponen los menores transexuales con esa mayor visibilidad a una mayor transfobia en aquellas personas pues, que no entienden el respeto a la diversidad. Por eso no podemos olvidar que hay que incidir y que hay que observar y proteger a los chicos y a las chicas transexuales que en sus centros educativos están haciendo su transición, porque son vulnerables a la transfobia. También habría que hablar con el resto de menores, los que no son transexuales. ¿Convendría hablar con ellos y educarles en el respeto a la diversidad? Convendría y de hecho ese es el camino, educar a todos y a todas con independencia de su identidad de género. Las personas, no olvidemos que tenemos todas una identidad y todas las identidades son igualmente naturalizadas y respetables, pero tenemos que trabajar a todos los niveles. Con el alumnado, como muy bien has dicho, todos los alumnos y alumnas tienen que entender el respeto a la diversidad, no solamente en la identidad, sino también la diferencia, en las orientaciones afectivo-sexuales, en cualquier diferencia que tengamos como seres humanos, ¿no? También con el profesorado, insistir en la necesidad de trabajar la formación al profesorado para que pueda entender cómo manejar y gestionar las situaciones que se dan en los centros educativos cuando los menores transexuales necesitan incluirse e integrarse. ¿Se está implicando adecuadamente las instituciones para, por ejemplo, formar al profesorado o a los médicos? ¿Se están implicando en esta lucha? Poco a poco se van implicando cada vez más. La verdad que siempre estamos un poquito insistiendo en esa mayor sensibilidad que echamos de menos, ¿no? A veces hay centros que no necesitan ni un informe, no necesitan ni que se les lleve una solicitud por escrito para que acepten, ¿no?, y respeten la identidad de ese menor transexual, pero luego nos encontramos con otros centros educativos, desgraciadamente, que no lo tienen así de claro y que muestran ciertas resistencias a la hora de la integración, o algunos sanitarios profesionales, bien por desconocimiento. No quiero pensar que por falta de sensibilidad, pero sí por desconocimiento no actúan de una manera adecuada. Y ahí es donde tenemos sobre todo que trabajar, ¿no?, para hacer llegar la información libre de prejuicios, sin sesgo, y que se haga valer el derecho que, como dije antes, ya está reconocido por ley en nuestra comunidad autónoma. Pues señora Hinojosa, ha sido un placer escucharla. Nos quedamos con ese mensaje positivo de que la evolución es buena, aunque siempre subrayando que queda margen de mejora. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas.